Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Salvador, nuestro Mesías, a todos nuestros queridos hermanos y amigos de Viento Santo. Estamos ya en el video número 3 de esta serie, pero recibiréis poder. Y este video se titula El ministerio del Mesías. En el video anterior vimos la profecía de aquel que sería el ungido de Jehová, no ungido con el aceite de la santa unción, sino ungido con el Espíritu de Jehová. Y vimos cómo Yeshua se presentó en la sinagoga de Nazaret y ante toda la gente que estaba ahí presente, él tomó esta escritura y las leyó delante de todos y declaró ante todos los presentes que él era el ungido, que esa palabra se estaba cumpliendo ante sus ojos. Él era el ungido de Jehová, Yeshua Hamashiach. Punto 1. El ministerio del Mesías. Podemos decir que el ministerio de Yeshua se puede englobar en 4 áreas más importantes. Punto 1.1. Salvación. El ángel Gabriel, cuando le anunció a Miriam, a María, que daría a luz a un hijo de parte de Dios, le dijo que debería llamarlo Yeshua, que significa salvación. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. El ángel también le dijo a José que este hijo debería llamarse Yeshua porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los samaritanos, cuando conocieron a Yeshua, declararon que él era el Salvador del mundo. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías. Yeshua vino a salvarnos de la condenación por causa del pecado. Él tomó nuestro lugar, dio su vida por nosotros. Su sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Nos vino a salvar de la muerte eterna. Al creer en Yeshua, tenemos vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Punto 1.2. Sanidad. Como lo declara el profeta Isaías, el Mesías llevó en el madero nuestras enfermedades y nuestros dolores. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mientras estuvo en la tierra, Yeshua sanó a muchas personas. Los cojos volvieron a caminar, los sordos volvieron a oír, los mudos hablaron, los mancos fueron sanados, los leprosos fueron limpiados y aún a los muertos les volvió a dar vida. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. A la pregunta que le hicieron los enviados de Juan, si él era aquel que había de venir o tendrían que esperar a algún otro, Yeshua les dijo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Todas estas señales estaban en armonía con la profecía de Isaías acerca del Mesías. La respuesta de Yeshua a los enviados de Juan: le estaban diciendo a Juan: no tienes que esperar a ningún otro. Yo soy
el Mesías. Punto 1.3. Libertad. En su ministerio, Yeshua vino a dar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a poner en libertad a los oprimidos. Él, durante su ministerio, liberó a muchas personas de presencias y aflicciones causadas por demonios. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yeshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero más allá de la liberación demoníaca, Yeshua nos vino a libertar del pecado. Ya no somos esclavos de pecado. Yeshua les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aún más, Yeshua nos vino a libertar de la mentira, el engaño y la ignorancia. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Punto 1.4. Enseñanza. Yeshua es la palabra de Dios. Él vino a enseñar la palabra de Dios. Él dijo: yo soy el Señor y el Maestro. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. La actividad más importante de Yeshua en la tierra fue enseñar la palabra. Él reprendió a los fariseos, a los doctores de la ley, a los escribas, por estar enseñando al pueblo mandamientos de hombres, sustentados en la ley oral que, según estos hombres, Dios habría dado a Moisés de una forma secreta, no solamente a través de la ley escrita, sino una ley que solamente fue dada a través de una enseñanza oral. Yeshua confirmó la Torá dada a Moisés como palabra de Dios que tendría que obedecerse. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. En Mateo 23, Yeshua dijo que los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que les dijeren, háganlo, obedézcanlo, en una clara referencia a que se tendría que obedecer a Moisés, a la Torá, pero no hagan conforme a los hechos de estas personas. En la mayor parte de su ministerio, Yeshua pasó el tiempo enseñando la palabra de Dios, dándole la correcta interpretación a la Torá, a mandamientos tales como el Shabbat, el guardar las fiestas de Jehová, y a ciertos mandamientos como el no matarás, acerca del divorcio, acerca del adulterio, acerca de los juramentos, el amor hacia los hermanos, el amor al prójimo, el amor a los enemigos. Punto 2. Conclusión. Yeshua, el Mesías, vino a salvarnos, a sanarnos, a liberarnos, a enseñarnos. De manera que ahora todos los que hemos creído en Él podamos vivir a plenitud la vida conforme al corazón de Dios, perfectamente alineados con su voluntad, pues ya no hay pretexto para no hacerlo. Salvados, sanos,
libres y enseñados conforme a la doctrina de Yeshua. Y esto solamente para vivir como auténticos discípulos de Yeshua. Yeshua HaMashiach. Amén.